Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Es un conversatorio magistral en el cual vamos a conversar un poco sobre la importancia que tiene la difusión, la circulación del conocimiento educativo, pero también identificar, por supuesto, cuáles son algunos de los principales problemas y cuáles son los retos que se nos presentan en esa producción educativa que tenemos y que, bueno, estamos obligados desde los programas académicos, pero desde la realización de la investigación, pues es uno de los fines, ¿no? ¿Para qué realizamos investigación? Para producir conocimiento, pero no se acaba ahí, es una línea de acción y entonces vamos a reflexionar al respecto. Decirles que este tema tiene un interés principal y el interés principal es que estamos conscientes que en este mundo que estamos atravesando, en esta sociedad que vivimos en la actualidad, se identifican y están presentes profundas desigualdades sociales, pero también desigualdades económicas, tecnológicas, y en este sentido, precisamente por esas desigualdades, el acceso abierto a la ciencia y el acceso abierto al conocimiento es muy restringido. Y ahí, en ese sentido, planteamos una incógnita y decir, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos de hacer desde la investigación educativa para no estar reproduciendo esa desigualdad? Porque estamos propiciándolo y fortaleciendo esa situación, ¿no? Bueno, es importante, por lo tanto, reconocer lo que implica, primero, producir un conocimiento. O sea, ¿qué implicaciones tiene el que de veras lleguemos a producir un conocimiento? Pero no solamente la producción, sino a qué nos obliga, a qué estamos obligados éticamente, en el sentido de decir qué sigue con ese conocimiento que generamos a partir de la investigación. Es importante este reconocimiento que podamos hacer de lo que implica asumir el conocimiento, pero una manera de entenderlo como un bien común, no como un bien pensado en la persona o en el productor, que en este caso sería en el ambiente solamente académico, ¿no? No podemos, el conocimiento no debería de estar restringido por barreras económicas, por barreras jurídicas, pero también por barreras, en este caso, barreras geográficas, porque ahora con el acceso al Internet, pues tenemos todos los medios abiertos para ello, ¿no? Entonces, pero eso no se activa solo ni se distribuye solo. La alimentación de estos espacios toca o corresponde a los investigadores. Eh, es importante pensar la importancia que tiene la libre circulación, porque esta libre circulación del conocimiento podría ser una condición necesaria para la construcción de sociedades más justas. Eso es la idea, construir y pensar cómo construimos una sociedad más justa y no fortalecer la desigualdad en este sentido, ¿no? Es importante pensar que hay una serie de intereses en el ámbito académico en que pues yo hago una investigación, luego mi primer interés es publicar en una revista científica. Sí, ese es un interés académico, pero a la vez también tenemos que pensar cómo podemos hacer llegar esa información a otras personas que inclusive son los propios sujetos de la investigación que nunca les llega la producción académica. Y en ese sentido, este conversatorio está dirigido para allá, desde las diferentes experiencias que cada uno de nuestros invitados especiales que nos participan en este momento, pues tienen una experiencia, una amplia experiencia en ese sentido y nos van a subrayar las problemáticas, pero también vislumbrar algunos caminos para pensar cuáles serían nuestros retos y, por supuesto, las potencialidades que podríamos tener. En ese sentido, me permito compartirles a ustedes que desde el Consejo Mexicano de Investigación Educativa tenemos un área específica, un área de investigación, un área temática, que es el área 3, y esta área 3 se titula Investigación de la Investigación Educativa. Y esta área
Precisamente uno de los tres ejes que discute, por una parte se discuten o se analizan la producción académica de los agentes educativos, o sea, los investigadores, estudiantes, etcétera, pero también las redes, las organizaciones, luego las condiciones en las cuales se genera el conocimiento y finalmente una tercera área, dentro de esa subárea, pues una tercera subárea es la de distribución y uso del conocimiento. Entonces, se fijan, en estas tres, de manera articulada, están los sujetos, los agentes, las comunidades, las condiciones institucionales de cómo nos organizamos, y la tercera es hacia dónde deberíamos de pensar también la investigación. No solamente pensar en que tenemos que publicar un artículo o en una revista indexada, en un Scopus de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, sino también pensar desde que gestamos la investigación, desde que tenemos la idea de la investigación, en quiénes podrían ser los posibles usuarios y cuáles serían los medios en los cuales podríamos nosotros como investigadores abrir los espacios para que esa investigación, más bien esos resultados, lleguen a los posibles usuarios. En ese sentido, me permito presentar a todos ustedes, a nuestros participantes. Y bueno, por el lugar que están acomodados nuestros ponentes, lo voy a presentar, no porque sea uno primero y uno después, ¿no? Me permito presentar al maestro José Trinidad Padilla López, que nos acompaña aquí. El maestro es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de nuestra universidad, de la Universidad de Guadalajara. Y digo nuestra porque yo también soy de la universidad, en este momento. Y bueno, el maestro ha recibido algunas distinciones académicas. Su trayectoria académica ha sido como docente en la Universidad de Guadalajara, es profesor en la carrera de Relaciones Internacionales ya por muchos años y también fue director ejecutivo de la primera Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Esta feria, como fue el primer director ejecutivo, esta feria marcó el inicio de uno de los eventos culturales más importantes del Estado en su momento, de nuestra universidad en su momento, pero dije en su momento, ahora regional, nacional e internacional. Se ha desempeñado como rector general de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, pero también se le atribuyen una infinidad de reformas significativas que fue todas ellas en beneficio de la institución y que ahora se conservan muchas de esas, la mayoría de las propuestas que se hicieron durante su gestión. Su labor ha sido reconocida con el doctorado honoris causa que fue otorgado por la Universidad Soka en Japón, en Tokio, Japón. Además, fue director fundador del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, lo cual a través de este instituto se consolidó la investigación académica como un plan estratégico para el desarrollo institucional. Actualmente es director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arrola, es coordinador de la cátedra Julio Cortázar y es el actual presidente de la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, maestro. Sabemos de su infinidad de ocupaciones y tareas, pero bueno, le agradecemos enormemente acompañarnos. Bueno, también presento a la doctora Astrid Rubiano Fonseca. Bueno, teníamos dos invitados, el rector de la Universidad Nueva Granada y la doctora Astrid. El doctor, que es el rector de la Universidad Nueva Granada, se disculpa porque tiene un asunto personal, pero la doctora nos acompaña aquí. Gracias, doctora, por acompañarnos. La doctora Astrid es ingeniera mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en sistemas automáticos de producción de la Universidad Tecnológica Pereira, pero también es doctorada en ciencias, en ciencias para la ingeniería de la Universidad de París, Nanterre. Tiene un título convalidado en Colombia como doctorada en ingeniería mecatrónica. Es investigadora senior reconocida por Miniciencias en Colombia y cuenta con una amplia trayectoria en robótica flexible, procesamiento de señales biomédicas, inteligencia artificial y tecnologías para la detección temprana de enfermedades, especialmente el cáncer. Desde agosto del 2023
se desempeña como vicerrectora de investigaciones en la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, y es líder de un ecosistema científico institucional que está dirigido a impulsar la investigación formativa y la consolidación de capacidades para la innovación y la transferencia del conocimiento en el país. Entonces, en Colombia. Entonces, tenemos México a partir de la Feria Internacional y contamos con la visión y además ha recibido algunos premios también como inventora en el país. Entonces, pues entonces tenemos la experiencia diferente desde la gestión, la investigación, la docencia, ¿no? Me permito presentar la doctora Lía Sañudo. Eh, la doctora Lía Sañudo cuenta con un doctorado en educación superior por la Universidad de Guadalajara. Es académica investigadora en el CEMEC, todavía existe el CEMEC, ¿verdad? Es una coordinación de formación de profesores en la Secretaría de Educación Jalisco, pero además en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la doctora fue una de las fundadoras del Estado del Conocimiento de Prácticas Educativas, Acciones y Prácticas Educativas, junto con el doctor Alfredo Furlán y el doctor Juan Manuel Piña Osorio. Los tres crearon esa área. Esa área ha estado un poco desprotegida porque a partir de que el doctor Juan Manuel Piña Osorio se retiró del área y se integró a otra, la doctora se integró a otra área, esa área se quedó un poco desprotegida. Así es que hago un paréntesis para invitarles a que abramos nuevamente esa área y la potenciemos para que se vuelva a activar, ¿no? Bueno, la doctora Lía coordina el estado del conocimiento 3, el área del conocimiento 3, pero también nos coordina el área en el Consejo del Mexicano, en el área de investigación de la investigación educativa. Entonces, es la que ha coordinado durante 3 décadas, el estado del conocimiento de la investigación educativa, que ustedes pueden consultar y tiene libre acceso hasta la segunda década. Y en esta tercera década, en unos meses, estará de acceso abierto. Bueno, pues la doctora Lía también es una investigadora reconocida como SNI 3 del Sistema Nacional de Investigaciones en el nivel 2. Y bueno, pues Lía, te agradecemos mucho que nos acompañes en este espacio, ¿no? Bueno, les explico de manera muy general cómo nos organizamos los cuatro para llevar a cabo este conversatorio. Nos hemos reunido y planteamos algunas preguntas eje. No son preguntas y respuestas, sino una pregunta eje. Y a partir de esa pregunta eje, los colegas invitados que nos acompañan tienen preparadas algunas reflexiones. Les comparto que va a haber algunas rondas y que, por ejemplo, una de las preguntas eje, pues tiene que ver en el cómo se ha vivido, cómo se entiende esto de la distribución y uso del conocimiento desde su experiencia y desde las instituciones en donde los colegas colaboran y están, ¿no? Entonces, pasaríamos por esa primera ronda. Le pediríamos entonces al maestro José Trinidad si nos apoya, por favor, en esta ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, quiero, para empezar, agradecer muchísimo a la presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la doctora Marta Vergara, por la invitación para participar en este panel en una de las reflexiones que quizás sea de las más pertinentes y de las más necesarias en el mundo contemporáneo, en lo que tiene que ver con el tema del conocimiento. Me preguntan de manera institucional cuál es la posición respecto al conocimiento y a la difusión del conocimiento como un derecho. Pues sin duda, desde una institución pública que genera, custodia y difunde conocimiento nuevo, pues el conocimiento, el acceso al conocimiento es concebido como un derecho fundamental. Creemos que toda persona debe tener un acceso libre y equitativo a los saberes producidos por la humanidad en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes. Es un principio que debe guiar el trabajo de cualquier institución pública que conciba este derecho como un bien público primordialísimo a proteger. Hay un fundamento, desde luego, ético y social.
El derecho al conocimiento está vinculado con otros derechos humanos, como el acceso a la cultura, a la ciencia y a la información, no concebida solamente como en su forma restringida. No se trata solo de poder tener acceso a datos, sino de poder participar activamente en la vida cultural, beneficiarse de los avances científicos y poder acceder a las herramientas cognitivas que permitan al ciudadano promedio tener una razonable cultura científica, una cultura que le permita comprender la complejidad del mundo moderno en el que vive, en donde la comprensión de ciertos fenómenos que antes no estaban en el imaginario de manera tan presente, temas como el cambio climático, por ejemplo, o los impactos a mediano y a largo plazo que nunca son previstos de manera inmediata cuando actuamos de manera colectiva, como todos aquellos del universo del desarrollo urbanístico de las grandes ciudades. Comprender sistémicamente, estructuralmente, este tipo de cosas requiere algo más que simple información y requiere algo más que la posibilidad de tener acceso a información pura y dura. Debe también podérsele proporcionar capacidades para comprender estos fenómenos. Bueno, ya se mencionó aquí, lo mencionó Marta, en lo ético el conocimiento pues no puede estar confinado por barreras económicas o tecnológicas, porque una de las características justamente o de las precondiciones para la generación de conocimiento profundo, de conocimiento de frontera, es el intercambio, el diálogo, el trabajo colectivo, el trabajo en redes. Todo conocimiento científico pues nunca es producto de la labor meramente individual de quien hace trabajo científico. Es siempre, por definición, un saber colectivo. Entonces, esto pues obliga a que se tomen todas las medidas necesarias para fomentar una cultura de trabajo colectivo, de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, de formación de redes, justamente como pues lo que hace el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que promueve no solamente la vinculación interinstitucional. A mí siempre me ha parecido cuando se habla de vinculación interinstitucional, lo primero que nos viene a la cabeza es asociación de burocracias. No, hay que ir más profundo. No solamente firmar convenios, etcétera, sino lo que ya están haciendo ustedes, que sean justamente los hacedores de ciencia, los investigadores, los de la talacha del día a día, los que estén trabajando de la mejor manera posible de forma colaborativa. Bueno, en la Universidad de Guadalajara creemos, desde luego, que cuando se habla de democratizar el conocimiento, pues se habla de algo muy serio. Democratizar el conocimiento, en cierta forma, es redistribuir el poder, es empoderar ciudadanos. Y empoderar ciudadanos a través del acceso al conocimiento, pues significa, desde luego, ampliar la libertad cultural, fortalecer la autonomía intelectual y contribuir a la formación de eso que es el sustrato o el supuesto previo de una democracia plena y de una democracia auténtica. La existencia de ciudadanos plenos que quieran, sepan y puedan conocer y ejercer sus derechos y que sepan que tienen responsabilidades o corresponsabilidades que también deben atender. Por eso concebimos el acceso abierto no solamente como una política que debe ser institucional, sino también como una responsabilidad ética y pedagógica personal, más allá de la institución, de las personas que conforman una institución. El conocimiento debería pertenecer a todas y a todos. Solamente de esa manera podríamos acercarnos a construir ese ideal
de una sociedad más libre, más crítica, más participativa, que construya esa idea aspiracional, todavía por desgracia no plenamente lograda en el mundo moderno, que es la construcción de un auténtico Estado de derecho democrático y que preserve y amplíe libertades individuales. Bueno, por lo pronto, así lo dejaré. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Trino. Adelante, doctora Estrid, por favor. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, doctora Marta, por la invitación. Voy a hacerles una confesión, es mi primera vez en México. Entonces me recibió Monterrey con mucho cariño. Creo que además en este evento tan bonito y en esta universidad tan bonita, de base, como ya lo dijiste, soy mecatrónica, entonces soy números, datos, y me di una vuelta el día lunes, entonces por los laboratorios muy, muy lindos. Entonces los quiero felicitar por este país tan bonito y por esta ciudad tan bonita y por esta universidad tan bonita. Entonces, y por este evento tan bonito, por supuesto. Muy bien. Vale. Bueno, con respecto a la pregunta, quería ponerles un poco de contexto. ¿Quién es Colombia? ¿Quién es la Universidad Militar? ¿De dónde vengo? La Universidad Militar es una universidad pública de orden nacional. Somos 33 universidades públicas. Digamos, dentro de las más conocidas, voy a hacerles un brochazo ahí general. Espero no pasarme de los 3 minutos acá. Está la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, está la Universidad Pedagógica, la Universidad de Cundinamarca, estamos la Universidad Militar, ubicados en Bogotá, que es la capital, y también tenemos un campus muy cercano, alrededor de 1 hora y media, que realmente es cerca, pero es debido al tráfico, que es 1 hora y media. Tenemos un campus de 73 hectáreas. Somos el segundo campus más grande que tiene Colombia. En esas dos sedes principales, porque también tenemos una al lado del Hospital Militar, que tenemos la Facultad de Medicina. Digamos que somos una universidad que realmente invierte en ciencia, tecnología e innovación. Para que se den una idea, el presupuesto que tenemos o que manejamos alrededor de investigación es el más alto a nivel Colombia en las universidades públicas. Eso nos permite pues también tener algunas condiciones de apoyo a nuestros estudiantes, que obviamente ya les voy a contar y por qué voy en ese sentido. La universidad nace en 1983, nace en el seno de la Escuela Militar de Cadetes, o sea, tiene un origen castrense, pero alrededor del paso del tiempo, pues la universidad se vuelve muy innovadora. Ejemplo, sacamos programas hace unos 25 años en ingeniería mecatrónica en pregrado. Fuimos, creo que a nivel mundial, de los primeros, porque sí estaba a nivel de posgrado, pero no como pregrado. Entonces empezamos a innovar y a raíz de eso el Ministerio de Educación dijo: yo creo que ustedes tienen que dejar de pertenecer al Ministerio de Defensa y tienen que pasar a la sociedad en general y empezar a hacer esa oferta a toda Colombia. Y así fue. Entonces nos trasladamos en el 2003 a el Ministerio de Educación y entonces ahora pertenecemos a ese grupo de las 34. Sin embargo, no perdimos algo, y fue dar una respuesta al sector defensa. Entonces, nuestros militares retirados o activos, hijos de militares, tienen unos beneficios al interior de la universidad militar, unos descuentos, unos beneficios de acceso. Bueno, digamos que tenemos ciertas condiciones también de respuesta a esas necesidades del sector defensa. Adicional a eso, nuestros proyectos de investigación, algunos también, digamos que tienen vinculación con ellos. Un poco un contexto: tenemos 137 pregrados o licenciaturas. En posgrados somos la universidad número 1 en Colombia. En posgrados médico-quirúrgicos tenemos 43, que es una cifra bastante significativa, y además lo que ello implica, ¿no? Los escenarios de prácticas, investigación, los profesores, bueno, etcétera. A nivel de posgrados, en general, tenemos 163 posgrados, contamos con 4 doctorados en todo el abanico, en todas las diferentes áreas. Como universidad pública, ¿cómo vemos ese conocimiento? Tiene que ser un bien común, es un acceso común, y así lo vemos, ¿sí? En ese escenario, ¿qué hicimos? Generar una serie de políticas internas. Entonces, ahí quería contarles un poco las estrategias que tenemos prácticas al interior de la universidad.
Desde la Vicerrectoría de Investigaciones nos inventamos un acceso para los estudiantes mediante estímulos rectorales. ¿Cómo llegamos a esos estímulos rectorales? De acuerdo a convocatorias públicas. Entonces, por ejemplo, aquellos estudiantes que están en los semilleros de investigación, ¿cierto? Llevan una trayectoria de un semestre, por ejemplo, se presentan a la convocatoria que les sacamos, pueden tener acceso a un beneficio económico que les va a permitir, por ejemplo, compra de materiales, compra de equipos, suministros, papelería, las necesidades que tienen ellos, por ejemplo, para desarrollar su trabajo de grado internamente en la universidad. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, darles un estímulo económico para ellos. Y de pronto algo que no les he contado y es que en medio de la política de gratuidad que instauró el presidente Petro, pues la Universidad Militar también está dentro de ese beneficio, de esa política de gratuidad. Eso hizo que, pues, por supuesto, muchos de nuestros estudiantes sean de bajos recursos, ¿sí? Entonces, digamos que la universidad pasó de ser una universidad que estaba permeada en altos estratos a estar ahora con bajos estratos. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Pues también buscar unas estrategias para apoyarlos a ellos, porque no solamente venir a estudiar, sino tener las condiciones para poder estudiar. No solamente es el pago de tu matrícula, sino también que puedas tener llegar con el desayuno, llegar con unas condiciones económicas pues mínimas para poder enfrentar estos retos. Entonces, alrededor de eso, el rector nos ha dado pues una línea y dijo, inventémonos unos estímulos, aquellos que estén en investigación, que producen y también entonces, ¿qué vamos a hacer? Vincularlos, pero les damos un apoyo económico para que puedan efectivamente pues estar dentro de estas líneas y nos ha funcionado muy bien. Tenemos a hoy 159 semilleros activos y un promedio de 1.600 estudiantes vinculados a estos procesos de investigación, que es una cifra bastante significativa. Para que se den cuenta un poco el panorama, nuestros estudiantes entre pregrado y posgrado son 22.000 estudiantes, es una cifra bastante importante pues en Colombia. Y tenemos pues también no solamente la parte de los pregrados presenciales, sino también un fuerte impacto en el tema virtual. ¿Sí? Entonces, también un poco en ese tema de la democratización del conocimiento es cómo desde cualquier parte de Colombia acceden a esta educación, ¿cierto? De forma gratuita, ¿sí? Esto solamente aplica para los pregrados. También tenemos una serie de estrategias para posgrados un poco más complejas y un poco más, digamos, más restrictivas por el tema, pues también del presupuesto. Entonces, este es como nuestro gran panorama. Yo podría estar acá hablando más tiempo, pero vamos a darle la palabra a la doctora. Gracias. Doctora Astrid. Bueno, adelante, doctora Lía, por favor. Muy buenos días. Me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a Marta la invitación y agradecer a mis compañeros aquí en el conversatorio. Me siento muy honrada en participar en este tema que ha sido, tal como comentaba Marta al principio, un tema fundamental dentro de nuestra tarea de investigación, en la línea de investigación de la investigación educativa. Hemos trabajado en esa línea tal cual, alrededor de 3 décadas. Y en las últimas 2, a mí me parece, aunque ciertamente hay antecedentes en la primera, hemos dedicado un tiempo importante no solamente a los diferentes componentes de la investigación, a los agentes, a los procesos de investigación, etcétera, sino precisamente a esta área que llamamos de distribución del conocimiento. Desde la década anterior nos dimos cuenta que la distribución del conocimiento, lo que producen en las diferentes instancias, digamos, necesariamente tiene que tener varias vertientes, que no es suficiente, a veces ni siquiera necesario para llegar al uso, el hecho de tener acciones para la difusión. Y llamamos difusión cuando se hacen artículos en revistas indexadas en otro idioma, con niveles de rigurosidad, calidad y todas esas cuestiones que ustedes ya conocen, pensando en que es parte de nuestra obligación como investigadores tener esa actividad
y eso nos permite estar en los diferentes programas de apoyo, financiamiento y de reconocimiento, lo cual es bien, está bien, es necesario. Pero ese conocimiento que se publica allá, cuando hacemos investigación aquí, está muy desvinculado con lo que se hace y con las acciones y con la práctica de los docentes y de la gestión de la educación en general, del conocimiento en general. Así entonces tenemos que irle agregando, articulando otro tipo de niveles de trabajo, de difusión, de distribución del conocimiento, una que hemos llamado o usamos la etiqueta de la divulgación, que implica, bueno, pues una distribución del conocimiento mucho más cercana a las personas, a los agentes educadores, a las familias, a las personas que están interesadas en la formación y que está en un lenguaje no encriptado, técnico, de alto nivel epistemológico y demás, sino a nivel de cancha, digamos, a nivel de las condiciones problemáticas, preocupaciones de las diferentes personas que están en educación, de la comunidad educativa. Y hay un tercero que se llama, le hemos llamado diseminación, en donde usamos ese eje de término que es la semilla. O sea, tratar de llegar al uso del conocimiento. Es decir, trabajar a través de diferentes estrategias, por ejemplo, diálogos informados, reflexiones, integración de los participantes en las investigaciones, tratar que esos resultados de investigación se conviertan en semillas, semillas de programas, semillas de propuestas, semillas de innovación en las diferentes instituciones. Trabajo en la Secretaría de Educación, por lo tanto, la lógica es un poco distinta a universidades. Por supuesto, hacemos trabajo muy similar y trabajo conjunto y hacemos investigación rigurosa, vinculada a los entornos, a los territorios, pero también a las instituciones universitarias en el ámbito internacional. Así es que, pero cuando pensamos en el uso y cuando pensamos en la distribución del conocimiento, tenemos un enorme reto al pensar, por ejemplo, en los profesores, profesoras de educación básica. O sea, son miles de personas que, por supuesto, están ávidas de entender, de conocer, de participar en este asunto del conocimiento. Así es que hay un viraje y una intención específica en el caso de la Secretaría y específicamente en la institución donde yo trabajo. Así entonces tenemos diferentes opciones para que las personas, quien quiera, en absoluto acceso al conocimiento y por supuesto gratuito y demás, accesible en la página de la Secretaría, en Aprende y específicamente en CEMEC y Publicaciones. Cualquier persona puede, cualquier profesor, profesora puede tener acceso a textos, títulos y demás que le pueden apoyar en su reflexión y en su acción en la práctica. También a través de ahí estamos apoyando la difusión en el sentido de que hay reportes de investigación y enlaces de los investigadores a las revistas que están en el ámbito internacional. De tal manera que las personas pueden tener acceso a esto de manera gratuita, los agentes educativos pueden ver, reflexionar, organizar sus modos de consulta para poder tender o atender alguna problemática específica en su centro escolar, su centro educativo o en su práctica, o alguna madre, padre de familia que estén interesados en alguna parte de estas. En el sentido específico de la divulgación, nos interesa mucho de hecho, tenemos investigaciones que hemos empezado hace bastante poco, en donde los participantes son personas que están en la práctica. Desde supervisores, jefas de sector, hasta profesores, docentes que están interesados, a lo mejor no en ser investigadores, lo cual podría ser, y claro que sí,
pero igual les interesa incursionar en la investigación, conocer sobre el asunto y tener la experiencia, que se incorporan a las investigaciones y de tal manera que se forma una comunidad, pues, digamos, interdisciplinaria, en donde se entienden y se trabaja la problemática educativa que se plantea en diferentes niveles. Así entonces, desde posgrado hasta educación básica, tratar de hacer un círculo virtuoso para generar investigación. Obvio suena, yo sé que falta muchísimo, o sea, pensar en lo que la Universidad de Guadalajara presenta en general con una gran cantidad de revistas, con accesos abiertos, con la idea absoluta de democratizar el conocimiento, con la experiencia de la FIL. Bueno, tiene muchos años en este asunto y por supuesto ha demostrado ser una institución líder en estas cuestiones. Como institución, como una instancia que da servicio, que es una instancia pública y demás, pues tenemos un montón de pendientes. Les voy a compartir tres. Primero, el asunto del financiamiento. O sea, como Secretaría de Educación es muy complicado poder tener, y si lo tenemos, mantener un financiamiento precisamente para esta área. De pronto, a las personas que están en la toma de decisiones, es complicado que puedan entender por qué se tiene que gastar en un texto y gastar en su digitalización y gastar en, vaya, el presupuesto para las líneas editoriales y demás es muy difícil, es muy fluctuante, es muy complicado mantenerlo y que las autoridades que ejercen este presupuesto lo mantengan. Es el diálogo que se tiene que sostener con estas personas es complicado, bastante complicado. Y en el mismo sentido, la continuidad de líneas y comités editoriales. Esto también cuesta y además mantenerlo y darle un espacio dentro de la política en la Secretaría es complicado. Y finalmente, aun cuando en los últimos años hemos intentado avanzar y avanzar bastante en este sentido, ya la Secretaría va a lanzar próximamente una revista preciosa que tiene que ver con precisamente la producción de educación, no solamente en investigación educativa, no solamente de la Secretaría, sino de otros lugares. Así es que el esfuerzo ahí está, pero lo único que hacemos es cada fin de sexenio rezar porque lo que hemos avanzado no termine dando 3 pasos para atrás. Y por supuesto, necesitamos una gestión eficiente, más eficiente, para todos los trámites básicos, o sea, desde el ISSN, ISBN, la indexación en repositorios nacionales e internacionales, etcétera. O sea, una gestión que tenga que ver con personas capacitadas que tengan la posibilidad de apoyarnos en este sentido y que, bueno, avanzamos otra vez en eso, pero nos hace faltan cosas. Y una atención, ¿termino? Termino. O sea, una atención importante que tenemos que resolver y es el asunto en la inclusión y el respeto a la diversidad y demás, en los procesos de colonización y de inclusividad en la distribución del conocimiento, y es cómo respetar, por ejemplo, el lenguaje específico de un grupo, vamos a hablar indígena porque sería un ejemplo extremo, y al mismo tiempo generar las condiciones de calidad en la publicación. O sea, o respetas e incorporas de manera incluyente los términos y la cultura y demás de diferentes tipos de grupos invisibilizados, o das respuesta a las condiciones editoriales que nos exigen. Simplemente lo dejo de tarea. El segundo eje, precisamente, son cuáles en su ámbito de gestión, cuáles son las estrategias de gestión específicas sobre la distribución del conocimiento y para favorecer el acceso.
La doctora Astrid y la doctora Lía ya nos mencionaron algunas, entonces vamos a dar esta ronda para si quieren complementar esa pregunta, algo que les haya faltado decir, y le pediríamos entonces a la doctora Astrid, al maestro Tino y luego a la doctora Lía. Bueno, muchas gracias. Voy a nombrar y voy a ser absolutamente puntual. La primera estrategia es que generamos una política institucional que nos diera un lineamiento, porque sí es importante aterrizarlo dentro de un documento que no solamente se quede en política, sino también que la podamos operativizar al interior de la universidad. Y ahí les traigo pues un par de puntos importantes. Uno, nos organizamos un tema de un catálogo abierto en línea, de acceso abierto, ¿sí? En el que puedan acceder no solamente los estudiantes y los profesores, sino también la comunidad en general. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un catálogo abierto, unimos o enlazamos el repositorio con la biblioteca para delimitar qué libros podríamos también poner de acceso abierto, porque el tema de los costos de las bibliotecas, de las bases de datos, pues digamos que todos hemos estado pues en ese sentido y definimos cuáles íbamos a poner de acceso abierto y ya vamos en esa, digamos, en esa ruta. Y digamos que en el tema también del acceso a la comunidad hemos inventado algo muy bonito y es que los investigadores tienen que proponer por proyecto de investigación una cartilla que pueda ser leída por niños. Entonces, digamos que fue una iniciativa muy linda que surgió al, exacto, aterrizar ese diálogo, aterrizar esos conceptos a diferentes niveles. Por ejemplo, aquí tengo en mente la cartilla de las guardianes del agua. ¿Sí? O la cartilla del acceso a las abejas. Entonces, cada investigador le puso un nombre y ahí vamos. Creo que llevamos alrededor de, vamos a completar casi las 100 cartillas ya. Esa fue una iniciativa muy bonita. Alrededor de eso también quisimos un evento dentro de la universidad, hicimos el lanzamiento con los niños, entonces también hacíamos feedback con ellos para saber si efectivamente les gustó o no les gustó, porque también nos toca medir si eso que estamos haciendo, que creemos que es accesible, que se entiende, pues efectivamente sí se entiende. Entonces hacer como esa medición. Quería contarles también algo, otra estrategia, y es, yo participo dentro del Comité de Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿qué he hecho? Con esa política que nos hemos inventado en la universidad, la he tratado de trasladar allá al ministerio con las necesidades, ¿cierto? Y buscando también que se entienda por qué es importante democratizar el conocimiento, que es lo que tú también resaltabas, y cómo eso como sociedad nos da una ventaja. Y arrancamos con todas digamos, como en el feedback que hicieron los niños fue absolutamente espectacular, porque además ellos son muy sinceros y muy directos, ¿cierto? Que entendí, que no entendí, y les mostramos algunos videos como de feedback de esas estrategias. Entonces, bueno, esas eran las ideas que quería traer acá. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a estrategias, pues desde luego uno de los mecanismos o una de las que se han institucionalizado en la Universidad de Guadalajara es, por ejemplo, el repositorio institucional gestionado por, entre otros, por la propia editorial de la Universidad de Guadalajara, que forma parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Esto nos permite ofrecer libre acceso a un gran ámbito de publicaciones, de producción académica y científica, tanto de licenciatura como de posgrados. Hay un objetivo que es claro, es tratar de aumentar la visibilidad, el impacto del conocimiento que generamos, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestras políticas de derechos, digamos, editoriales y de autor, nuestras publicaciones se rigen por políticas institucionales que tratan de cumplir con los objetivos de los principios de la ciencia abierta, que ha sido incluso promovido desde la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología del gobierno, para tratar de asegurar un acceso más libre
respetando derechos morales de los autores, pero gestionando los derechos patrimoniales para permitir una difusión gratuita de ciertos contenidos. De esta forma, promovemos algunas de las obras que vale la pena difundir ampliamente para que puedan copiarse, distribuirse y usarse legítimamente, siempre desde luego que se cite adecuadamente la autoría de quienes producen el conocimiento. Por ejemplo, hay algunas medidas que son complementarias a las estrictamente institucionales de los campus universitarios. Hay, por ejemplo, promovido por el Museo de Ciencias Ambientales, que es un proyecto, un megaproyecto que tiene la universidad en este momento, en la Universidad de Guadalajara, un concurso literario que lleva el nombre de José Emilio Pacheco, para invitar a investigadores, científicos, académicos, para que escriban sobre temas ambientales con un lenguaje claro, con un lenguaje accesible, desde el punto de vista estético, que sea también una bella narración, puede ser literatura de ficción, pero con temáticas sobre temas ambientales, sobre temas que interesan pues a la comunidad. Y se premia el talento, se premia la capacidad para poder comunicar de mejor manera eso. Eso es una de tantas iniciativas que de manera concurrente apoyan las políticas institucionales. Esto implica también, otra de las políticas institucionales, disponer de repositorios en cada uno de los 18 campos que tiene la institución, pero vincular con programas específicos dirigidos desde los centros de educación superior hacia los de educación media superior, que forman parte también de la estructura universitaria, cursos iniciáticos sobre cuestiones de investigación, cultura, que orienten a los jóvenes que todavía no son universitarios de educación superior, pero que se vayan familiarizando con el lenguaje de la investigación, con el lenguaje científico. Y aquí quiero mencionar también otra de las alianzas a las que recurre la universidad. Hay un programa, pues desde hace 33 años, que es ya internacionalmente conocido, la Feria Internacional del Libro. Permítanme que hable un poco de ella, dado que tengo la responsabilidad de presidirla. Es un espacio que se concibió como un espacio abierto, plural, sin signos partidistas de ninguna especie, para reunir a numerosas personalidades del mundo de la cultura que tiene que ver con los libros. En principio nace, al ser una feria del libro, nace como una gran alianza con la industria editorial del libro en español, tanto con la industria mexicana, desde luego, como con la hispánica y con lo que se hace, por ejemplo, en la comunidad hispana de los Estados Unidos, en fin. Pero muy pronto rebasó las fronteras de lo que era una simple alianza para traer editoriales y profesionales que tienen que ver con el mundo del libro, como traductores, ilustradores, gente que hace intercambio de derechos de autor, libreros, bibliotecarios, etcétera, etcétera, para convertirse en un festival en donde, con el pretexto de la presencia de miles de editoriales en un mismo espacio durante 9 días, la Universidad de Guadalajara, en alianza ya con muchas otras universidades públicas del país, hace un programa que se llama Fil Pensamiento. Fil Pensamiento es una de las columnas vertebrales de la feria y hace numerosas actividades dentro y fuera de la FIL durante esos 9 días en campus universitarios,
desde congresos académicos sobre todos los temas de interés, desde temas de educación a distancia, cuestiones que en estos momentos pues obviamente hay mucho sobre inteligencia artificial, sobre temas urbanísticos, sobre temas ambientales, sobre historia, sobre filosofía, reflexiones sobre actualidad política, sobre temas de coyuntura, en fin, pero en donde participa prácticamente toda la red universitaria y participan de manera abierta para llevar a un público amplio que acude a las inmediaciones de la feria para tratar de comunicar y de interactuar con un público amplio sobre todos esos temas. Es una manera de acercar al público no universitario, por así decirlo, a muchos de los temas de los cuales de otra manera difícilmente podrían acercarse, ya que están allí y pueden interactuar. Junto con ese programa, que por cierto, aquí está una de las organizadoras de ese programa, que es rectora de uno de los campus universitarios de Ciencias Económico-Administrativas, la doctora Mara Robles, que ha logrado traer pensadores de la mayor talla internacional a la Universidad de Guadalajara para que interactúe no solamente con estudiantes, porque para hacerlo con estudiantes lo podemos hacer en cualquier momento, pues dentro de las aulas universitarias. Se trata de hacerlo con público no universitario, con población abierta. Otro de los programas también que forma parte de esta feria es FIL Niños. Y hay una serie de programas que una universidad pública como la Universidad de Guadalajara intenta hacer más allá del ámbito de su estricta responsabilidad o de su estricta atribución. Nosotros atendemos estudiantes de educación media superior y de educación superior, pero hay muchísimos niños que necesitan acercarse de una manera lúdica, de una manera que sea muy eficaz al hábito de la lectura. Lo hacemos a través de los programas que surgieron a partir de la Feria Internacional del Libro, como una de las hijas que acaba de cumplir, por cierto, 30 años hace un par de semanas, un festival que se llama Papirolas, que va dirigido estrictamente a los niños. Y no se piense que son talleres de manualidades nada más, que los hay, desde luego, sino toda una serie de actividades diseñadas para invitar, para hacer una inmersión de los niños al mundo de los libros, con cuentacuentos profesionales, porque yo no lo sabía que los había hasta que conocí la Feria del Libro. Hay cuentacuentos profesionales que tienen técnicas ya muy elaboradas para motivar, incentivar que los niños entren al mundo del libro, obviamente de manera lúdica, que es la mejor manera de entrar al hábito de la lectura, pero después se les va induciendo para que no sean solamente libros de fantasía, que son maravillosos para generar una cultura de lectura, sino poco a poco inducirlos en los temas a través justamente de esta producción que se hace por profesores y por académicos de la Universidad de Guadalajara para traducir de alguna manera temas complejos a un lenguaje accesible a público en general y específicamente dirigido a niños. Bueno, estas son algunas de las digamos, de las estrategias que tiene la institución. Hay otras más, pero pues, me espero para la siguiente pregunta porque creo que ya me agoté los 3 minutos que me tocaban. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Lía. Si gustas hablar un poco del tema. Para esta parte me gustaría hacer un paso hacia arriba, con la idea de que podamos entender no solamente, bueno, un ejercicio que he hecho, por supuesto, primero, lograr entender, comprender de qué manera la lógica en donde tiene que habitar en la distribución del conocimiento. Y está, por supuesto, totalmente alineada a lo que sería la producción. O sea, hablamos siempre de producción y distribución del conocimiento.
Y el asunto aquí es que esto tiene que ver con asuntos de gestión. Los programas, los esfuerzos, los repositorios, los motores de búsqueda, el desarrollo de habilidades, todas esas cuestiones que nos preocupan y que de alguna manera estamos trabajando en ellas, en general en el mundo entero, necesitan estar dentro de una lógica que le dé una razón. Y esta lógica tiene que ver con una gestión, con una idea de una gestión sistémica. Es absolutamente indispensable, y lo hemos hecho en algunos programas de posgrado, cómo vincular el asunto de la producción para alimentar la distribución y al revés. De tal manera que sean, por ejemplo, los primeros usuarios de la producción de los académicos, los mismos académicos, los mismos programas se fortalecen y se enriquecen y se trabaja con los estudiantes en función de lo que la misma institución, no solamente, por supuesto, enriquecida con la literatura y las experiencias que estén en cualquier lugar del mundo, pero respetar, trabajar y reconocer la producción que se hace en las mismas instancias. De pronto había una cultura en donde se veía bastante mal que los profesores usaran sus propios artículos para enriquecer los programas y demás. Y cuando son precisamente la obligación de la acumulación, sistematización, acumulación, progresión del conocimiento, los que nos hace, nos impele a que, por supuesto, pongamos sobre la mesa lo que hemos producido en las diferentes investigaciones o trabajos académicos en el posgrado. De tal manera que es importante vincular lo que se produce al ámbito docente y la docencia estar enriquecida con las líneas de investigación. De tal forma que una gestión de tipo sistémica nos garantizaría la acumulación y la progresión del conocimiento para lograr una cultura científica. ¿A dónde apuntamos? En la Secretaría estamos apuntando precisamente a generar una cultura científica educativa. Yo sé que es complicado desde la discusión de si la educación, la ciencia es ciencia de la educación, ciencias de la educación, si la educación es ciencia, todas esas discusiones, asumimos que necesitamos producir un conocimiento específicamente educativo y de ahí producir una cultura científica y ética en donde podamos navegar y darle la lógica que necesitamos a estas tres maneras, hasta ahora, vertientes, para distribuir el conocimiento. Pues muchas gracias. Creo, todavía nos falta una ronda, pero creo que un punto importante, hablando de la lógica que mencionaba doctora Lía, y también conociendo las estrategias de gestión y ciertas acciones específicas que se plantean para la distribución del conocimiento, creo que hay un elemento importante que no se ha mencionado, pero yo como investigadora quisiera ponerlo sobre la mesa y para la discusión. Y este punto es que también es importante empezar a pensar que la investigación que hacemos y la investigación que nos planteamos realizar, también desde el planteamiento inicial, tendríamos que estar pensando cómo vamos a lograr esa distribución. O sea, creo que porque si no, no se trata solamente de que la institución nos plantee los medios y los espacios para que esto se realice. También el investigador es necesario que haga propuestas concretas para ello y eso también ayudaría, alimentaría la gestión en la propia institución para saber cómo van a hacer, cómo se puede circular. Creo que una experiencia importante, yo no digo que no se tenga la UDG, estoy hablando específicamente como investigadora y considero que también en el planteamiento de la investigación educativa es una investigación con un sentido distinto. No solamente el sentido con beneficio académico para el investigador, sino también es una obligación en el sentido de pensar que la investigación educativa es importante que se vincule y que responda a lo social, hacia afuera, que responda a contextos, a tiempos y espacios concretos. Entonces, porque hablar de la distribución, hablar de los medios, las estrategias está excelente y se lo atribuimos como investigadores, se lo atribuimos a la institución. Pero nosotros como investigadores, ¿qué podríamos hacer? Desde el planteamiento de los proyectos, plantear como
Y fíjense que hay intenciones y hay solicitudes que se hacen en la institución, pero yo estuve a cargo de un área de investigación en un centro universitario y cuando empezamos cuando financiábamos los proyectos, una de las preguntas que le lanzamos a los investigadores es ¿cuáles serán los productos que se van a generar de la investigación y cómo considera usted que puede llevar a cabo la difusión, la divulgación de los mismos? Bueno, la mayoría o el 100% se quedaban de que el producto académico de la investigación era un artículo. O sea, ¿qué quiero decir? Que el sentido de la investigación no es solamente la generación de artículos, o sea, tendríamos que transitar hacia el beneficio, como para qué sirve esta investigación. O sea, en ese sentido es el cuestionamiento que estamos realizando, porque como investigador, yo soy investigador igual, como investigador pues es mucho más cómodo decir, la institución no me ofrece espacios, no me paga los libros, no me invita a congresos, no me paga las inscripciones, pero yo como investigador que estoy gestionando, o sea, para abrir un conversatorio, para dialogar con otros colegas, para promover un taller con madres de familia, con estudiantes, con entes o diferentes actores de la comunidad. Para eso no se requiere recursos económicos, se requiere desarrollar habilidades de gestión del conocimiento. En ese sentido, yo como investigadora lo menciono. Bueno, pasamos a la siguiente ronda con nuestros invitados y es precisamente para que nos socialicen o nos compartan cuáles serían las propuestas concretas que nos puedan compartir con respecto al derecho universal del conocimiento, pero como una respuesta ética y para favorecer o responder a la justicia social. Entonces, iniciaremos contigo, Lian. ¿Sí? Gracias. Pensando en líneas específicas. Primero, por supuesto, fortalecer los repositorios, pero necesitamos, por un lado, que estos repositorios sean accesibles a cualquier cultura, situación, lenguaje, etcétera. Deben ser accesibles sin registros, sin formatos, amigables para estudiantes, docentes, para la comunidad educativa. Disculpen. Tomando en cuenta todas las posibilidades en el lenguaje, la cultura, la forma y la problemática. Y para esto estamos pensando en la posibilidad de que el repositorio pudiera articularse con modelos de inteligencia artificial que pudieran sistematizar y generar documentos y textos a partir de la selección y demás de que se haga de los repositorios. No solamente tener una cantidad como lo hacemos actualmente, una cantidad, un listado de los diferentes recursos con los que podemos construir o constituir un campo de conocimiento, sino además generar forma de sistematizar de manera rápida, supervisada, lo que necesitamos en función de la formulación, sistematizar con rigurosidad. Entonces, no solamente buenos repositorios amplios, inclusivos en todos los sentidos culturales, sino además pensar en articular modelos de inteligencia artificial. Por supuesto, políticas de ciencia abierta en educación. Creo que eso lo tenemos en muchas de las áreas de conocimiento y otra vez educación está como cuestionada y pensando que para qué haces eso si ya tienes el asunto de las ciencias sociales. Necesitamos lineamientos de ciencia abierta en las universidades, por supuesto lo hacen, y por supuesto en las escuelas. O sea, pensar en que los diferentes públicos, incluyendo niñas, niños, adolescentes, puedan participar de esta ciencia abierta. Incluye publicaciones de sus producciones infantiles, juveniles, en diferentes ámbitos, incluyendo revistas con ciertas rigurosidad y en el sentido de la construcción colectiva. Necesitamos ir, como lo he estado mencionando, una política inclusiva, organizar talleres, ferias de ciencia, charlas, actividades de divulgación dirigidas a estudiantes, pero también a familias, también a comunidades, especialmente en zonas, en situaciones de vulnerabilidad, con grupos invisibilizados.
Utilizar, por supuesto, otra vez la tecnología, medios digitales, radio, televisión, redes, cápsulas informativas para ampliar el alcance de este conocimiento. Y, por supuesto, la presencia de los investigadores y los científicos en las escuelas y en las comunidades. Y ayudando a todo esto, la alfabetización digital y científica, implementar programas de alfabetización digital, tratar de todos los medios y con todo lo que tengamos a la mano de eliminar, si fuera posible, disminuir la brecha digital de la cual todo el mundo habla, pero poco hacemos. Responde, por supuesto, a recomendaciones que deben estar en los diferentes programas de formación digital. La participación conjunta de padres, madres, estudiantes, docentes para la producción. O sea, pensar en que si queremos generar esta cultura científica educativa, necesitamos que sea en colaboración y que sea con todos los agentes interesados en ella y que podamos incorporar los cuestionamientos, las ideas y las necesidades de los diferentes territorios que hay en el país, en el mundo, en nuestro estado. Incorporar absolutamente condiciones de ética en todas las acciones que tengan que ver desde la producción de conocimiento hasta la distribución, de tal manera que generemos protocolos, generemos discusiones sobre condiciones para el manejo ético de las personas. Cuando hablo de educación, siempre me pongo a pensar que las investigaciones y la producción y las acciones, las decisiones, las tenemos con personas, para personas, en colaboración con personas. Así es que no hablamos de artilugios tecnológicos ni avances en procesos administrativos, sino estamos hablando de la formación de las personas. Y eso nos lleva a tener los más altos estándares éticos para nuestra labor. Y finalmente, insistir con las acciones afirmativas de inclusión, desarrollar políticas afirmativas para garantizar el acceso al conocimiento, no solamente, sino la reflexión y la discusión de este conocimiento de mujeres, de personas con discapacidad, de minorías, de grupos vulnerables invisibilizados y promover, por supuesto, la equidad en todos los sentidos, especialmente equidad de género y la diversidad en la educación. Y aunque vamos para allá, creo que el seguir discutiendo y poniendo el dedo en este tipo de decisiones es fundamental para nuestro trabajo. Muchas gracias, Lía. Bueno, continuaríamos, maestro Trino, ¿nos permite? Va a continuar con la última pregunta de las rondas. Gracias. No. Pues dado que uno de los componentes de la justicia social a la que nos referíamos antes comienza con la equidad del conocimiento, con acciones que impulsen que el conocimiento circule libremente y se traduzca en bienestar colectivo, pues será necesario repensar la manera en que compartimos y distribuimos el conocimiento, tratando de asumir un papel más activo en su construcción colectiva. Fortalecer una cultura de apertura hacia la diversidad de saberes con un compromiso claro con la equidad y la responsabilidad social. Esto, desde luego, pues implica utilizar los estados de conocimiento no solo como registros, sino como herramientas que permitan identificar áreas de mejora y promover una participación más amplia en la generación de conocimiento. Tendríamos que adoptar mecanismos de distribución que impulsen la transformación, espacios como a los que me he referido antes, como la Feria Internacional del Libro, cátedras específicas como la Cátedra de Literatura Latinoamericana Julio Cortázar, o cátedras especializadas en ciencia, de las que en todas las universidades hay, pueden fortalecer mucho el vínculo entre investigadores, entre comunidades y responsables de políticas públicas. De esta manera, tendríamos que ir orientando la investigación hacia soluciones más concretas en temas de equidad e inclusión, utilizando muchas veces estos instrumentos que pasan a convertirse a veces en
en cuestiones pues que no se subutilizan, digamos, este tipo de recursos que todas las universidades normalmente tienen. También sería muy importante repensar los modelos de evaluación de la investigación, trascender métricas tradicionales y valorar el impacto social, la divulgación y la diseminación del conocimiento como indicadores esenciales. ¿Qué tanto estamos realmente llegando a la población objetivo, digamos, cuando queremos transmitir? Una cosa es decir algo y luego, pues, medir si lo que estamos diciendo realmente está siendo comprendido o si puede haber alguna respuesta que retroalimente la investigación educativa. Desde luego, reconocer y premiar a quienes comunican el conocimiento en lenguajes claros y accesibles, que aseguren que la inversión pública pues pueda traducirse en una apropiación real de esa inversión por parte de la sociedad. Es, digamos, tratar de ajustar nuestros sistemas de medición, no solamente por saber o por llevar una estadística, sino como un instrumento de retroalimentación permanente de nuestros esfuerzos académicos en la investigación. Es fundamental también fortalecer la creación de repositorios abiertos que integren materiales culturales y científicos que no vengan estrictamente hablando de los cuerpos de investigación registrados y que están en cada uno de los campos. De estas cátedras, como la Julio Cortázar, la cátedra, por ejemplo, nosotros tenemos una que se llama Cátedra Fray Antonio Alcalde, cátedra sobre historia, sobre ciencias, en fin. También eso, el producto, lo que se hace allí, que a veces no es solamente una conferencia magistral. Pongo, por ejemplo, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Normalmente no es solamente un conferencista de gran renombre que venga a dar una conferencia, sino que días previos a la conferencia magistral hay un trabajo de taller con estudiantes de las áreas sobre lo que el tema de la conferencia va a implicar. Entonces, normalmente ahí sí, pues no pueden ser, digamos, talleres masivos, pero se hace con personas que después pueden ellos ser formadores a su vez de investigadores o formadores de grupos. Y es una manera de aprovechar lo que podría ser una simple conferencia magistral en un plus, algo más que deje un resultado, digamos, un producto que pueda ser utilizable, ¿no? Estos espacios, obviamente, hay ahí a veces algunos problemas de orden jurídico, el tema de los derechos de autor, tenemos que gestionar con muchas de las personas un poquito para que cedan sus derechos de autor. En caso de que no sea así, o depende cómo sea el convenio, comprar si fuera necesario para tener licencias abiertas, para garantizar el libre acceso de estos productos, contribuyendo a la formación de jóvenes docentes y de comunidades marginadas. Bueno, son algunas de las propuestas concretas que se podrían hacer. Todas las universidades, de hecho, invierten una buena cantidad del recurso público en compra de licencias o en compra de membresías, por ejemplo, a bases de datos de todas, digamos, de todas las áreas del conocimiento, para que puedan ser utilizados libremente por profesores, investigadores, inclusive por alumnos, de acceso gratuito en las universidades. Bueno, hacer eso mismo con muchas, con muchos de los productos que producen las mismas universidades en las redes de universidades en las que participamos directamente, tanto redes nacionales como internacionales, para fortalecer este vínculo de compartición de bases sociales. Y otra
alianza más, a la que no me he referido todavía, pero la dejo para si hay si hay algún cierre, una alianza que yo considero que es muy importante y que al mismo tiempo significa volver a revalorar y darles la importancia que merecen los sistemas de bibliotecas. Las bibliotecas son fundamentales. Muchas veces yo me he sorprendido en el imaginario de los chavos o de la gente, de ciudadanos normales, consideran las bibliotecas como simples repositorios de libros, almacenes de libros que uno puede ir de repente si quiere pedir uno prestado o quiere consultar y todo, pero una biblioteca es muchísimo más que eso. Pero por lo pronto, pues la dejo allí. Creo que es muy importante recuperar, redimensionar y relanzar la importancia de las bibliotecas en el trabajo académico y de formación junto con las universidades. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Abriríamos un espacio para una o dos preguntas de su parte y luego les pediríamos a nuestros participantes si cierran con alguna reflexión de no máximo de un minuto para que podamos cerrar, luego ya al final, ¿no? Entonces, les pediríamos a todos ustedes si tienen alguna pregunta, algún comentario, está abierto. ¿Nos apoyas con el micrófono? Sí. Gracias. Bueno, para mí ha sido muy ilustrativo todo lo que se ha conversado. Yo le quería preguntar a la doctora, en las tres definiciones que ella da, ¿no? De publicación, divulgación y diseminación, digamos, mi tesis de doctorado está siendo la autoformación de mujeres a través de medios digitales, especialmente redes sociales, en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Puebla es uno de los estados donde más pobreza tenemos, especialmente San Andrés Cholula y demás. Y lo que yo había pensado era poder sacar, digamos, la tesis de investigación, pero sí devolver ese conocimiento mediante una narrativa gráfica, ¿no? Con algún enfoque de género. Pero no sé, lo que quiero, mi pregunta es muy sencilla, pedir un consejo, ¿no? ¿Cómo hacerlo en paralelo? O sea, a mí me van a aceptar la tesis, pero no sé si me aceptan el cuento, la narrativa como un producto final. A lo mejor mi pregunta es muy sencilla, pero sí sé que el tema es muy importante, o sea, para ellas es la única salida de acceso a educación y están atrapadas algunas de ellas en las lógicas de un capitalismo cognitivo donde hay un deseo natural que se convierte en un deseo modelado, donde acaban inclusive hasta perdiendo el tiempo, ¿no? Y con la esperanza de poder ella sacar a la familia, tener más ingresos. O sea, el fenómeno de autoformación a través de medios digitales en mujeres está siendo un fenómeno complejo. Y entonces mi pregunta es cómo crear cuadernillos de formación para que ellas sepan autoformarse, además de una manera fragmentada, porque las redes sociales es un aprendizaje fragmentario, ¿no? Con experiencias fragmentadas, cómo orientar, ¿no? O sea, mi intención es poder sacar folletos gráficos para poder orientar esta autoformación. Y pues esa es la pregunta, o sea, un consejo, una orientación, nada más. Sí. Vamos a, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, está una. Y abrimos el espacio para la participación de ustedes. Gracias y gracias por darnos tantas ideas y tantos ejemplos de lo que se está haciendo para establecer mejor la ciencia abierta, tanto en el país como en el extranjero. Eso creo que es muy, muy rico. Mi pregunta va en el sentido de que la ciencia abierta se entiende mucho también como el acceso abierto, ¿no? Y la ciencia abierta es un paradigma que tiene muchas más estructuras, muchas más estrategias. La doctora Sañudo ya hablaba de una cosa y una de ellas es la ciencia ciudadana, es decir, cómo hacemos la investigación de una manera distinta, cómo involucramos, por ejemplo, a los sujetos que investigamos
no solamente para darles los resultados de investigación, no solamente para compartir los resultados, sino también para involucrarlos desde el diseño mismo de la investigación, desde las preguntas de investigación que en los centros de investigación en las universidades resolvemos. Entonces, mi pregunta es si hay algunos ejemplos concretos. La doctora Señor ya comentaba algo en política pública, pero a lo mejor en las universidades que nos presentan hoy, si tienen algunos ejemplos concretos de cómo están incentivando a investigadores, investigadoras, para que tengan esta cultura de compartir el conocimiento desde su producción, desde su planteamiento, para que resuelva problemas sociales. Muchas gracias por el panel, súper interesante, Marta, gracias. Gracias, buenos días. El día de ayer en la conferencia inicial magistral ya se hablaba algo del asunto de las tensiones que existen en torno a una corriente de investigación que un amplio sector en algunos estados de la República está utilizando y que le llaman decolonización de la investigación, pero que lo hacen de manera muy radical. En el sentido de que, ¿sabes qué? Los SNI, los PRODEP y todos ellos, no, ellos a un lado, porque la verdadera investigación que emancipa, la verdadera investigación que es justa y que vale la pena es decolonizar y quitar todo lo demás. ¿Cómo hacer para conciliar estas dos posturas sin que violentemos los derechos de los investigados? ¿Qué opinión les merece? ¿Tenemos alguna otra? Si no, procederemos con ellas. Bien, yo comparto el micrófono a los tres colegas. ¿Quién quisiera iniciar con alguna de las cuestiones? No obligan las tres, sino algo que quieran opinar. Está el micrófono, aquí está el otro. ¿Sí? ¿Qué quieran? Vale. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, en la Universidad Militar tenemos una estrategia y es las convocatorias todas salen por mérito, ¿sí? Entonces tenemos unos términos de referencia, son súper estrictos, son súper, digamos, detallados. Y les publico la rúbrica de evaluación de cómo vamos a evaluar esas propuestas. Y dentro de esa rúbrica les hemos puesto puntos adicionales a quienes incluyen a la comunidad, ¿sí? Esa es una estrategia concreta. Y dos, les hemos dado puntos también adicionales a quienes incluyen aquellas comunidades ancestrales, que también ese es el otro punto importante porque, claro, Colombia es enorme, tenemos muchas comunidades indígenas y apartadas y a veces nos olvidamos, pues porque estamos en Bogotá y en, digamos, Cajica, en lo local, y olvidamos esas comunidades apartadas. Entonces, aquellas propuestas que vengan con co-creación de la comunidad, les estamos dando un puntaje, digamos, superior dentro de las evaluaciones. Y dos, no sé cómo están ustedes en el tema de género, pero en Colombia aún las investigadoras son pocas en ciertas áreas, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, incluso en la mía, mecatrónica, mecánica, todas alrededor de la técnica, un poco de las habilidades o de las áreas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, están un poco relegadas, un poco a los hombres, están solamente un porcentaje muy poco de mujeres. Entonces, allí también les estamos dando una evaluación importante a las mujeres que participen en este tipo de iniciativas. No, bueno, yo me referiría a recuperar algunas de las estrategias que algunas instituciones escolarizadas han puesto en marcha para tratar de involucrar a un mayor número de posibles usuarios en actividades académicas, no necesariamente de creación de ciencia, porque en ciertos ámbitos se requieren, desde luego, instalaciones especializadas, saberes demasiado construidos, demasiado escolarizados, previos, etc. Entonces, tampoco se podría hablar de hacer una ciencia abierta
que pudiera ser luego un poquito interpretada como ciencia popular o algo, o alguna cuestión de esa naturaleza. Pero sí hay programas e iniciativas que buscan incorporar a sectores más amplios a los que normalmente va dirigido las instituciones escolarizadas. Quiero referirme, por ejemplo, en el caso de mi universidad, a un sistema de universidad virtual. Inició con ese nombre, ahora tiene ya otro nombre, pero básicamente es buscar ampliar la posibilidad de captar personas que quieran hacer estudios con reconocimiento curricular, estudios más especializados a través de plataformas online y de manera híbrida. Una parte con plataforma online, otra necesariamente presencial cuando el programa implicara prácticas que no pueden hacerse de manera, digamos, virtual. Programas que se tienen, por ejemplo, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que es una biblioteca administrada por la Universidad de Guadalajara, hay un programa dirigido a un sector de la población que normalmente está invisibilizado para este tipo de cosas, los adultos mayores. Y hay muchísimos adultos mayores, más de los que al principio quisiéramos admitir que hay, pues que no son personas, no son reliquias que deban estar en su casa simplemente dedicados a las cosas de su hogar, sino que tienen intereses intelectuales, tienen todavía energías y todo, pero no hay donde puedan acercarse para hacer actividades que puedan ser o académicas o simplemente en talleres para desplegar algunas de sus capacidades artísticas o culturales que ellos tienen, digamos, pintura, escultura, danza, talleres literarios, por ejemplo, para enseñarlos a expresión literaria, toda una serie de cuestiones. Hay un programa radicado en la Biblioteca Pública del Estado que se llama PAP, Programa del Adulto Mayor, y muchas veces muchos de estos adultos, a partir de esa puerta de entrada, se han inscrito en programas escolarizados que ya tiene la universidad de manera escolarizada, sin restricción de edad ni nada, y pueden hacer a los 70 años, una cosa así, otra carrera, digamos, alguna carrera a veces muy técnicas o cuestiones de esa naturaleza, y es una manera de, digamos, diversificar las puertas de entrada o las puertas de captación de esos usuarios. Una de las cosas a las que me quería referir, hablando de sectores invisibilizados, es programas que deberían existir en todas partes. Lo hay también en la biblioteca pública a través de un departamento que le llamamos de tiflotecnia, una serie de convenios de la biblioteca con algunos de los campus universitarios en la Universidad de Guadalajara para producir literatura, tanto literatura, digamos, técnica como literatura de ficción, traducidos al lenguaje braille, por ejemplo, o a instrumentos auditivos para personas con discapacidad visual. Son muchísimos los jóvenes que descubrimos que no estaban en la universidad porque no podían sostenerse si no había programas especiales para ellos. Y esto es algo que, digamos, es uno de los programas que se está empezando a expandir en varios campus universitarios. No es mucha la población todavía que tenga esas discapacidades, pero son, digamos, estrategias que ayudan a ampliar la posibilidad de que más personas que de manera normal no accederían a el conocimiento, a la cultura, a los productos del arte, en fin, puedan hacerlo a través de una institución pública. Desde luego, los adultos mayores en México, por esa evolución demográfica que ha venido modificando la pirámide poblacional,
hasta invertirla y hacer que prácticamente o a partir de cierto momento seremos ya muchos más los adultos mayores que los jóvenes y los niños, pues muchos de estos adultos mayores serán seguramente personas también con alguna discapacidad que no por ello deben quedar fuera de los alcances del conocimiento, de los saberes, etcétera. Y finalmente hay también un programa, creo que va a ser dado a conocer muy pronto, que se ha trabajado en la Universidad de Guadalajara junto con el gobierno federal para tratar de resolver un problema que existe de manera muy extendida en nuestro país. Muchas personas que tienen saberes prácticos que no tienen un reconocimiento y que no pueden acceder a ese reconocimiento que les abriría puertas tanto en la estructura ocupacional del empleo como en la posibilidad de continuar ya una formación para todos aquellos que en un momento determinado pueden hacerlo, porque saben hacer cosas pero nunca estudiaron para saber hacer cosas. Albañiles que saben casi lo que sabe un ingeniero o un arquitecto, pero nunca estudió la carrera ni de ingeniería ni de arquitectura. Carpinteros que hacen muebles perfectos y preciosos que jamás estudiaron técnicamente en una escuela politécnica para que se puedan regularizar, para que se puedan incorporar a ese mundo en el cual ellos puedan no solamente ser beneficiarios ya de saberes estructurados, organizados y procesados por una institución, sino que a partir de cierto momento pueden ser aportadores de conocimientos nuevos. Hay muchísimos saberes que tiene la población que pueden ser constitutivos o coadyuvar a la generación de nuevos saberes, de nuevas áreas de conocimiento, y no las estamos viendo. Entonces son de las estrategias que en algunas instituciones sé que se están trabajando y sé que se está trabajando un proyecto con el gobierno federal para eso. Exacto, pues. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasaremos al micrófono a la doctora Lee y cerramos. Muchas gracias. Me dijeron que rapidito, así es que va a ser rapidito. Uno, el asunto de las publicaciones derivadas de la tesis. Tienes, creo, perdón el término, pero la obligación moral y académica de distribuir el conocimiento de tus tesis en todas las formas y condiciones. Mi sugerencia es que sea derivado de la tesis y no corte y pega de la tesis en artículos, porque eso te va a dar en la torre, perdón el término, para el asunto del plagio. Entonces, derivado de tu tesis, por supuesto que sí. Luego, creo que un paradigma crítico te ayuda o aporta para poder incorporar a los participantes, antes sujetos de investigación y antes de eso objetos de investigación, lo cual era peor, en las investigaciones. No entro en detalles del asunto metodológico, en las estrategias metodológicas en las que esto se puede hacer. Aquí ya derivaron algunas, así es que lo único digo es que hay que buscar sobre cambiar de un paradigma, vamos, más tradicional y desde comprensivo hasta explicativo, sino situarnos en los paradigmas críticos. Luego, el asunto de la discusión, tensión entre lo que sería en el proceso de decolonización, darle más importancia a los conocimientos y autores locales y por encima de los eurocéntricos, digamos, yo lo que sugeriría es muy Freire el diálogo de saberes. O sea, lo que tiene que haber es una construcción local, digamos, o sea, pertinente al trabajo de investigación o a lo que se vaya a diseñar en función de un diálogo de saberes, de tal manera que no sustituyes una postura hegemónica eurocéntrica por una hegemónica local, sino porque entonces no resuelves nada. O sea, no se trata de sustituir uno por el otro, sino de lo que se trata es de dialogar y de producir y de hacer cuestiones que sean mejores, que sean por encima, digamos, de lo que se llamaría local o eurocéntrico. Y lo último, a mí me gustaría enfatizar este asunto
de la evaluación de la investigación en función de qué transforma y cómo podemos tener indicadores, no me entiendan mal, no cuantitativos, sino cualitativos, del efecto de nuestras investigaciones como uno de los elementos fundamentales de evaluar el proyecto y la investigación. No las citas, por Dios, no las citas. No hablaría de quitar las citas, no. O sea, entiéndanme que no se trata de pelear con algo que está y que es bueno y está establecido y colabora para la teoría, sino enfatizar, y quisiera hacer para cerrar, el decir, necesitamos pelear un poco para decir, tienen que incluir el efecto de la investigación en la evaluación para que sea una zanahoria más, en que tengamos que garantizar nuestro compromiso ético como investigadores para la transformación educativa. Muchas gracias. Yo agregaría algo para completar la pregunta que mencionaste. Y hace muchos años, como en los años 2004, 2003, el doctor Fernando Reimers participó precisamente con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa con una iniciativa de Pablo Latapí, uno de los fundadores de este consejo, en el sentido de cómo vincular la investigación con los tomadores de decisiones. Y él plantea un libro, una estrategia en un libro muy importante, y el libro está de acceso abierto, que habla de los diálogos informados. Esta es una estrategia que no solamente yo como investigadora, sino también ahora como coordinadora de un programa de posgrado estoy intentando aplicar con los estudiantes y que tiene que ver con un diálogo también con los participantes de la investigación, que independientemente de la postura epistémica que asuma la investigación, se considere a los sujetos no como objetos, sino con vida propia. Y la vida propia tiene que ver cuando tú le das el sentido al discurso, ¿no? A lo que ellos te dicen y demás, pero no solamente se trata de que tú lo asumas, sino que también ellos escuchen. Entonces es el regreso de la información, de la información que ellos te proporcionan, regresarla a los sujetos también para que ellos se lean, se autoescuchen, pero luego que te devuelvan la información. Y entonces el diálogo informado que se hace con los tomadores de decisiones ahora es un diálogo, como lo maneja la doctora, un diálogo de saberes, pero a partir de la metodología propia que tú aplicas en las entrevistas, en los conversatorios, en los cuestionarios inclusive, porque no es lo mismo cuando lo hablas y el otro te escucha que cuando te lees y te das cuenta de lo que dijiste, ¿no? Entonces es en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Este conversatorio continuará, ¿no? Estamos sentando sobre la mesa, esta es una preocupación no solamente del Consejo, y lo hemos planteado desde el área del conocimiento, desde el área de investigación de la investigación educativa. Les invitamos a leer este estado del conocimiento y exactamente en este estado, que es el área 3, se plantea la distribución y el uso del conocimiento, lo que se ha producido en el país, lo poco que se ha investigado al respecto y los retos principales y desafíos a los cuales estamos en este momento, o que estamos, pues no obligados, pero sí invitados, ¿no? Convocados para continuar. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes y un aplauso para nuestros invitados. Les invitamos una foto. Les invitamos a una foto como una foto de testigo de lo que continuará. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muy interesante. Interesante todo.